Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy tenemos un testimonio espectacular. Él es europeo, italiano, Fabio Salvati. Él fue observador internacional en las elecciones que se hicieron en Bolivia en el 2019, que luego vino el golpe de Estado a Evo. Bueno, él estuvo ahí. Él va a dar el testimonio de lo que vio antes, de cómo se empezó a gestar esto. Así que quiero que estén todos y todas muy atentos ahí en Bolivia, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Acá la verdad ansioso por escuchar tu testimonio. Y bueno, para empezar, Fabio, para ir directo al grano, contame cuántos días antes habías llegado a Bolivia en ese momento de las elecciones, cómo fue tu llegada, qué ciudad, contame un poquito. Sí, bueno, estamos hablando de octubre de 2019, como tú has dicho, el año de las elecciones donde se postuló Evo Morales, entonces no la última, la anterior. Y yo he llegado en Bolivia, en La Paz, en el aeropuerto de La Paz, del Alto, 2 días antes, porque tenía que recibir mis credenciales y todo lo hicimos por tiempo. Digamos 3 días antes, porque la altura hay que acostumbrarse, entonces yo saqué mis cálculos para llegar en buen estado de salud el día de las elecciones. Y entonces Perfecto. esto fue el inicio. O sea, Y vos luego, estuviste en La Paz, ¿sí? sí, sí, En sí, La Paz, solamente perfecto, sí, sí, solamente perfecto. ahí. Y entonces tenía mis contactos del CNE, el Comité Nacional Electoral, para recibir mis credenciales y las recibí. Y al día anterior nos hicieron una reunión, o sea, nos explicaron cómo se iba a desarrollar la elección, el conteo, las dos cosas, y nos dijeron que por la primera vez se iba a utilizar el conteo rápido, es decir, que pocas horas después del término de las elecciones, del voto, del proceso de voto, con este conteo rápido había la posibilidad, por primera vez, de darle al país el resultado de quién era el ganador y si había un ganador, porque todos sabemos que la ley electoral boliviana dice hay una victoria en primera vuelta si el candidato, el que llega primero, recibe el 50% más uno de los votos o el 40% más uno de los votos con una ventaja superior al 10, por lo menos del 10% frente al segundo, a el que llega segundo. Bueno, Perfecto. Y vos ahí, Fabio, cuando, bueno, vos, observador internacional, ya estabas mirando, observando las elecciones, ¿vos percibías algún tipo de clima de tensión en ese momento cuando recién empezaban las elecciones? ¿Cuál era tu percepción? ¿O era todo, se desarrollaba normalmente? no, digamos que el proceso de voto se desarrolló normalmente. El proceso de voto fue democrático, regular, tranquilo, la gente votaba, se acercaba a la mesa, mostraba su documento, se le mostraba la papeleta que estaba perfectamente limpia y todo fue regular, todo fue regular. Digamos que las cosas extrañas empezaron cuando inició no tanto el conteo, digamos, cuando empezaron a llegar los datos. ¿Por qué? Porque con el tema del conteo rápido, nos explicaron que no todo el país estaba bajo conteo rápido, o sea, las áreas rurales donde no hay buena señal de internet, donde no hay la posibilidad de enviar rápidamente estos datos, estas áreas rurales estaban fuera del conteo rápido. Es decir, que cuando llegaron los resultados del conteo rápido, era el conteo rápido del 88% de las Ajá. mesas. Y el resultado decía que Evo Morales era primero con una ventaja del 7,83 frente a Mesa. Esto no es Bien. suficiente para ganar en primera vuelta. Pero ¿qué pasa? Que no se habían
tomado en cuenta las actas de las áreas rurales, donde el MAS gana con un porcentaje del 85, 90, 95% frente al adversario. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegaron estos datos que decían que Evo Morales era primero con el 7,85, 87 de ventaja, en un instante los medios, la prensa, los opositores, los líderes de la oposición, entre ellos Mesa, empezaron a decir segunda vuelta, ya, segunda vuelta, ya, segunda vuelta, ya. Y este tema se manejó a partir del instante que se dio el resultado del conteo rápido hasta que empezaron los disturbios en la calle, que yo creo estaban bien organizados, porque se desarrollaron de una manera tan rápida y tan, digamos, organizada, que parece que ya todo estaba, ¿cómo se dice?, fríamente calculado, o por lo menos estaba en las hipótesis. O sea, la oposición, la derecha incluso diríamos internacional, ¿no? Porque sabemos que hay poderes fácticos internacionales atrás del litio de Bolivia, etcétera. Digamos que estaba planeado esto. Decían, bueno, cuando lleguen los primeros resultados, probablemente Evo Morales no esté ganando directamente, que nos esté ganando, pero no llegue a ese 10% que vos decís. Entonces, a partir de que suceda eso, instauramos la matriz de opinión que hay segunda vuelta y a través de todos los medios en forma sinérgica y coordinada que salga al mundo que hay segunda vuelta para luego... Contá vos, ¿y qué pasó luego? A ver, cuando empezó esta matriz de opinión a circular, ¿qué pasó? Lo que tú dices es exactamente lo que pasó. ¿Por qué? Porque a partir de estos resultados, donde estábamos nosotros, o sea, en la sala de prensa de este hotel, que estaba organizado para mostrar los datos, había pantallas en las paredes. Y en cada pantalla estaba una red boliviana. Yo ahora no me acuerdo cuántos son los canales, eran como 4, 5 más o menos. Y en todas estas pantallas, en pocos segundos, empezaron a aparecer líderes de la oposición, personajes supuestamente expertos de conteos y reconteos, políticos, periodistas, personas famosas, y si tú cambiabas el canal, escuchaba lo mismo. Ya es segunda vuelta, el pueblo decidió, ya basta Evo. O sea, mientras que todavía se estaba contando, porque hay que decir una cosa, que la ley y la constitución boliviana establece que el CEN, o por lo menos en esa época establecía que hay 7 días para llegar a un resultado oficial. Entonces, se votó el domingo, hasta el domingo siguiente, el CNE tenía la posibilidad de llegar a un conteo definitivo. Entonces, hablar 20 minutos después, estamos hablando de la noche entre el domingo y el lunes, y ya se hablaba de segunda vuelta, seguro, el pueblo habló, ya se sabía que Evo no estaba más querido como presidente. Tú sabes, ¿no?, cómo maneja rápida la derecha estos temas. Bueno, esto no es regular, porque esos comentarios se pueden hacer cuando termine el conteo. Entonces, ¿qué pasó? Que desde que hubo el resultado del conteo rápido hasta el día siguiente que empezaron a llegar las actas originales desde las áreas rurales, en la televisión, en los medios, en las redes sociales, tú solamente escuchabas la voz y la opinión de la derecha, de la ultraderecha, más o menos extremista. Y es normal que la gente, digamos, se toma una opinión suya a partir de lo que escucha en la televisión. O sea, lo que son ya calientes, lo que ya son calientes, claro que más fácil que van a la calle a protestar, a gritar fraude, a gritar ya no es necesario seguir contando porque ya las urnas hablaron. O sea, estas eran las palabras que se escuchaban en la televisión. Y nosotros en la sala de prensa, en las pantallas, mirábamos esto, inclusive los observadores. Ahora contame, Fabio, a ver, la gente que tome conciencia que acá tenemos un invitado europeo, italiano, observador internacional que estuvo
estuvo ahí en todo este conflicto que, bueno, luego se desató. Pero quiero contarle a la gente, vos, ¿qué percibías? ¿Qué sentías? ¿Sentiste miedo? ¿Intuiste que acá venía un conflicto mayor? Contame, ¿qué se te pasaba por la cabeza a vos en ese momento? No, esto empezamos a pensarlo al segundo día. ¿Por qué? Ah, Porque ya estamos, o sea, las cosas, los acontecimientos que yo te cuento ya son a la madrugada del día lunes. O sea, cuando llega, se votó el domingo, cierran ¿cómo se dice? Los lugares donde se vota, cierran. Inicia el conteo rápido. Llegan los números que ya pasó la medianoche. Entonces ya la gente está durmiendo, ya la gente está descansando. O sea, no es en ese momento que se nota que explota algo, es al día siguiente, o sea, el día lunes. Lo que yo te acaba de comentar era lo que tú mirabas en la televisión, en la pantalla, o sea, tú estás en tu casa, mira la pantalla, pero luego al día siguiente, o sea, el día lunes, empezaron a verse frente al hotel donde seguía ¿cómo se dice? La muestra oficial de los originales, de las actas originales, hay fotos de esto que he tomado, de las actas que llegaban una a una, 2 a 2, 10 a 10, y la presidenta la leía, luego la mostraba y la pantalla gigante te certificaba los datos que se estaban leyendo. Bueno, ¿qué pasa el lunes? Estamos hablando del lunes. Después de una noche de comentarios donde se decía ya segunda vuelta, segunda vuelta, segunda vuelta, los líderes de la derecha dijeron, lo que estamos viendo es una farsa, lo que estamos viendo es un tentativo de cambiar la voluntad popular. El pueblo ya se expresó, el pueblo ya dijo que tenemos que ir a una segunda vuelta. ¿Por qué comentaban esto? Comentaban esto sobre el resultado del conteo rápido. Te repito, era el 88% de las actas, faltaba el 12%. Pero mirando, o sea, los líderes de la oposición, mirando que poco a poco que llegaban estas actas, la diferencia aumentaba. Entonces se pasaba desde el 7,87 al 8,2, 8,4, 8,9, 9,1, 9,4. O sea, Evo iba aumentando su ventaja frente a Mesa. La oposición, que yo me imagino ya lo tenía calculado y organizado, aprovechó de esta sensación de fraude, ¿no? Porque tú sabes cómo es. Ellos gritan, 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 se replican lo que ellos dicen hasta que tú casi lo crees, porque solamente tú escuchas la voz de ellos. Otra cosa hay que decir es que en estas 12 horas en ninguna televisión apareció alguien del gobierno. O sea, no se escuchó la opinión de Evo, no se escuchó la opinión de Linera, ni de otros representantes del MAS. Yo creo, por respeto de la ley electoral, creo, no sé, no estoy seguro de eso, pero yo creo que hay una ley que dice que hasta que no llegue el resultado final, tú no puedes expresar opiniones políticas, por lo menos en otros países es así. Sin embargo, lo que pasó es que las 12, 20 horas después del voto, solamente se escuchaba la opinión de los representantes de la derecha. Entonces Fabio, empezaron... discúlpame que te interrumpa, porque bueno, la gente le comunico, yo a Fabio lo conozco, él también ha ido de observador internacional a Caracas, a Venezuela, ha ido muchísimas veces a Venezuela, estamos hablando con alguien que entiende lo que pasa en Latinoamérica y además es europeo y vive en Europa, lo cual es muy, muy significativo e importante, ¿no? La mirada de un europeo que entiende lo que pasa acá. Vos me recuerdo que en Caracas me dijiste que la derecha no dormía, ¿cierto? Que veías que había muchos, no sé si eran observadores mismo internacionales que estaban con la derecha y que empezaron a coordinar qué iban a tuitear, qué iban a publicar en las redes, cómo iba a ser. Si mal no recuerdo, algo así me habías comentado, refrescámelo, a ver si era así como te lo estoy diciendo, me estoy equivocando. Sí, no, es verdad, pero tú dijiste Caracas, creo que querías decir La Paz, No, porque no, dijiste... que vos que también conocés Caracas, digo, que estamos hablando con alguien que también conoce Venezuela y que fue observador allá y también ahora en Bolivia. O sea, estamos hablando de alguien que entiende lo que sucede en Latinoamérica, ¿no? Y que en Caracas yo me encontré con vos,
allá me contaste esto y ahora por supuesto quiero que la gente, esta charla realmente le saquemos el jugo, como decimos en Argentina, y que la gente escuche lo que tenés para contar, que es muy interesante. Sí, lo que yo te conté es que después que fueron publicados, que fueron dichos los resultados del conteo rápido, como una hora después, llegaron en la sala de prensa ahí del hotel donde se había terminado de hacer el conteo por ese día, o sea, de publicar el conteo, los resultados del conteo, y empezaron a llegar como unos grupos, digamos, creo como 20, 30 personas de la oposición, dirigidas por unos dos personajes que yo no conozco, pero que se veía que eran como conocidos por ellos, o sea, que le daban las directivas y Ajá. y le decían que tenía que hacer en esas horas, o sea, tomar videos, grabar videos, video selfie, donde las palabras repetidas tenían que ser fraude, libertad, segunda vuelta y no sé qué más, como pocas, 3, 4 palabras, la misma en todos los videos, y estos videos tenían que ser grabados ahí en el CNE, digamos, ¿no? No, bueno, eso no era el CNE, esta era la sala de prensa organizada desde el CNE para los periodistas, observadores y ya. Entonces los videos tenían que ser grabados ahí dentro para darle más significado, más presencia, obviamente, ¿no? Y esos videos tenían que ser publicados a la madrugada, el día lunes, digamos como cada hora, cada 2 horas, daba todas las directivas, como cada hora, cada 3 horas, a las 6, a las 8, o sea, le daba los horarios donde hay más personas que se conectan. ¿Y esto por qué? Porque la gente, así dijo él, ellos, tienen que madrugar, tienen que despertarse y seguir recibiendo estas informaciones enseguida. O sea, que si no la escucha a las 6, tiene que escucharla a las 8. Si no la escucha a las 8, tiene que escucharla a las 10. ¿Esto por qué? Porque digamos que cuando llegará el mediodía, nosotros vamos a organizar una convocatoria, si se llama así, todos frente al hotel donde se está haciendo, donde se daban los datos, ¿no? O sea, Sí. donde se iban a dar los siguientes resultados de las actas que poco a poco llegaban desde las áreas rurales. Entonces, estos jóvenes empezaron a grabarse estos selfies, estos videos selfie, no eran fotos, eran videos Sí. cortos, tú sabes, ¿no? 30 segundos, máximo un minuto, ya. Y ahí yo empecé a entender que se estaba organizando algo, que de pronto es parte de la política, ¿no? Pero qué raro que todo esto se desarrolla dentro de un lugar donde, una sala de prensa, o sea, me pareció Y vos, extraño. Fabio, notaste, digamos, decime tu punto de vista, lo que vos pensás, que hubo mucha tibieza de parte del oficialismo, del MAS, que no reaccionaron a tiempo, que no supieron ver lo que estaba a punto de pasar, porque me estás hablando que esto todo la derecha fue, o sea, que el MAS ni siquiera se pronunciaba en los medios, cuando vos veías al adversario que no dejaba de pronunciarse. ¿Vos notás que hubo esa tibieza, ingenuidad, si se quiere? Sí, te repito, yo no sé si esto fue porque ellos estaban respetando la ley. O sea, yo no sé qué dice la ley boliviana. Puede ser que la ley diga, hasta que no termine el conteo, líderes políticos no tienen que pronunciarse, pero esto no lo sé. Bien. Lo que te puedo decir es que seguramente en las teles, en los canales, todos tú mirabas solamente comentarios, invitados, entrevistados, huéspedes que repetían el mismo guión. Segunda vuelta, fraude, están intentando de manipular los votos, el pueblo habló, estos son los resultados. Esto se escuchaba cada minuto en cada canal de la televisión. Y al día siguiente tú podías verlo en los youtubers más famosos, como yo te acabo de comentar. Y al mediodía del lunes, fuera del hotel donde se publicaban
los votos, las actas, empezaron a llegar grupos de opositores con su pancarta, con sus banderas, con sus gritos. Y en la tarde de ese día, estamos hablando del lunes, los líderes, bueno, los líderes de la derecha que estaban ahí, yo no los conozco, los nombres no los sé, salieron de la sala donde se estaban publicando las actas que llegaban poco a poco de las áreas rurales y dijeron que que esta era una película organizada, que era el tentativo de cambiar el voto del pueblo, que el pueblo ya habló claramente que se necesitaba una segunda vuelta, y abandonaron la sala. Media hora después, más o menos media hora después, empezaron los disturbios en la calle. O sea, estas personas que aumentaron de número, que empezaron a llegar fuera del hotel desde la mañana, empezaron a lanzar piedras, a lanzar, creo, sí, más que todo piedras, botellas no había mucho, piedras. Y obviamente la prensa, ¿cómo se llaman? Los periodistas independientes, ¿no? O sea, estas personas que graban, los freelancers, que graban, toman foto y luego la publican, la venden, la pasan para los medios y estaban todos allá frente al hotel, grabaron, filmaron y estas imágenes dieron la vuelta al país, o sea, como si el pueblo estaba protestando en contra de los datos y que realmente se estaba reprimiendo una protesta democrática en contra del golpe. O sea, esto se creó en 24 horas. Yo creo, esta es mi opinión, creo que el error número uno ha sido este tema del conteo rápido. Porque si tú das un conteo rápido, tienes que dar un conteo rápido que sea, digamos así, equilibrado, no sé la palabra en español, que supervisiona todo el país. No puedes darle como matriz de opinión números de un conteo rápido de las ciudades, donde sabemos que en las ciudades el MAS no es el punto de fuerza número uno. O sea, tú te estás metiendo en la boca del lobo, si se dice así, ¿no? Más, esto, ¿por qué más? Porque ya los sondeos, las pesquisas decían que la victoria de Evo estaba entre un 9 y 11% a nivel nacional. Entonces, si las pesquisas te iban a decir que Evo iba a ganar con el 25% de ventaja, tú puedes dar un conteo rápido porque vas a perder un poquito de este 25% de ventaja. Pero si las pesquisas te avisan que hay una ventaja ligeramente alrededor del 10%, si tú vas a manejar un resultado, como te digo, le va a dar a la prensa un resultado de un conteo rápido que solamente calcula las grandes ciudades donde tú ya no eres muy fuerte, es obvio que este dato es en contra de ti. O sea, yo creo que ha sido un autogol, ¿cómo se dice en el fútbol cuando una persona... Un gol en contra, como un gol en contra, un autogol, sí. Sí, ahora fíjate vos lo que está diciendo, cómo la derecha, ¿no? Es tan metódica, cómo está todo planeado. Primero creamos la matriz de opinión, después necesitamos al otro día la gente en la calle. Como me estabas diciendo vos que las mismas personas que daban las directivas decían que la gente se acueste, que ponga la cabecita en la almohada con la sensación de que había fraude y cuando se levanta continúa con la noticia del fraude. O sea, realmente es tan metódica la derecha y para aquellos que nos están mirando, lo importante que son las redes sociales, organizarse para romper estas estructuras, estas matrices de opinión, ¿no? No hay que subestimar jamás al adversario, o mejor dicho, al enemigo. ¿Qué opinas vos acerca de esto? No, yo estoy de acuerdo. Lo que muchos, no digo muchos, pero lo que se comentaba en esas horas, porque entre los observadores se comentaba todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, no entre todos los observadores, dentro de algunos. O sea, la pregunta es, ¿quién organizó este tema del conteo rápido? O sea, ¿fue una idea del gobierno?
fue una idea de infiltrados, fue una idea Ah, de opositores, porque una persona, o sea, esta es opinión personal, pero una persona mediamente inteligente, no te digo súper inteligente, una persona con una inteligencia normal, dice, el cálculo del conteo rápido es en las ciudades. En las ciudades nosotros no ganamos fuerte. Vamos a dar un resultado rapidito donde nosotros no estamos fuertes. Este resultado, tú sabes que la prensa, la gente está como hambrienta, ¿no? Cuando se espera el resultado, todo está ahí, pegado a la pantalla. Los primeros números son los que chocan, lo que se queda en la mente, lo que al día siguiente va en la pantalla, en la portada de los medios, ¿no? Ya, lo que da la vuelta al mundo. Bueno, le vamos a dar esta comida a los medios, que son nuestros opositores, y luego poco a poco, vamos a recibir los datos donde el MAS gana, o sea, de las áreas rurales. O sea, posible que nadie se dio cuenta de esto, tan ingenuos. Entonces la pregunta es, ¿fue el resultado de una ingenuidad, de un cálculo o de qué? Bueno, a esta pregunta no tengo respuesta. sí, yo creo que adhiero más a los infiltrados, que realmente lamentablemente es un flagelo que tenemos en todos los movimientos progresistas, nacionales y populares, de izquierda en Latinoamérica, están llenos de infiltrados. Eso es una realidad. Y para mí lo atribuyo a eso, sin duda. Ahora, ¿cómo viviste? Contame. ¿Tuviste, no es cierto, contactos o por lo menos tuviste cerca de funcionarios estadounidenses ahí en Bolivia? ¿Te cruzaste con algún funcionario estadounidense? Decime la percepción tuya. Y de vuelta, si tuviste miedo en algún momento. No, digamos que en parte me sorprendió el hecho que el día martes, cuando ya las protestas en la calle, bueno, estos disturbios más que protestas, fuera del hotel habían empezado, ahí se hablaba de algo más fuerte que iba a venir, que iba a llegar, y mientras tanto seguían llegando las actas oficiales de los votos en las áreas rurales, donde Evo Morales son datos oficiales que se pueden encontrar ahí, fotos, y ya tú puedes mostrarlas porque son datos oficiales. El MAS ganaba con el 90-95% en estos lugares, ¿no? Y estos datos se iban a sumar a los datos del conteo rápido. Entonces, poco a poco estaba cambiando el resultado. O sea, ya Evo no tenía una ventaja del 7,85, ya estaba al 8,50, al 9% de ventaja. Bueno, y bueno, la mayoría de los observadores, porque estamos hablando del martes, ya había regresado a su país porque la idea era que el domingo se iba a recibir el resultado oficial. Entonces el martes, mientras yo estaba allá en la sala de ese hotel, donde se mostraban esas actas, se me acerca otro observador, porque tenía la misma tarjeta que yo, la misma credencial ahí, y se presenta de manera muy amable y era, si no me acuerdo mal, el encargado de afares de la Embajada de Estados Unidos, que era ¿cómo se llama? Como yo, o sea, un observador. Y entonces a mí me llamó mucho la atención, digo, mira qué extraño, ¿no? O sea, lo acusan a Evo, lo acusaban, siguen acusándolo a Evo, que no es democrático, que hay dictadura, tú sabes, ¿no? Todas las cosas que se le dice a Evo, y no solamente a Evo. Y mira que entre los observadores internacionales hay el encargado de afares, se dice así, ¿no? Encargado de afares, de negocio, así Ah, de creo que se negocios, bien, bien. dice. Encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos. O sea, esta es la prueba que el proceso electoral era totalmente limpio, porque se le está dando la posibilidad al encargado de negocio de Estados Unidos, con su acreditación oficial, su foto, de estar presente en estos momentos. Y no, fue una conversación simple, amable, o sea, él me preguntó qué opinaba yo de lo que estaba pasando y si yo tenía
digamos, con unas informaciones sobre, no sé, no me acuerdo exactamente qué, sobre unos números, unos datos, o sea, si yo tenía unos datos adicionales, unos números de conteo adicionales, yo obviamente le dije que no, porque yo no tenía mis propias informaciones, y hablamos como pocos minutos, o sea, no fue una conversa muy larga. Obviamente yo fui sorprendido, como te repito, en ver tanta democracia en este proceso electoral, porque yo no creo que cuando hay elecciones en Estados Unidos, entre los observadores hay un representante de la embajada venezolana o rusa o china. Nunca lo escuché, nunca lo escuché. Ni en Europa, ¿no? Ni en Europa se le da la posibilidad a los representantes de la embajada china, rusa, venezolana de controlar las elecciones italianas. Y entonces esto me llamó la atención, pero bueno, nada más que eso. Bueno, no tuve Pero, miedo. No. pero cuando él te preguntó esto, ¿no pensaste en un momento como que te estaba, como decimos en Argentina, tanteando a ver qué información manejabas o qué discurso hacia afuera vos ibas a decir? Por ahí si vos le decías, no, esto es súper democrático, lo que está pasando acá no se puede creer, Evo Morales va primero, esto del conteo rápido no es lo definitivo, ¿no pensabas que iba a tratar de sacarte información o no pensás que era para eso? Mm, puede ser, pero yo no estoy en su mente, entonces puede ser que él las mismas preguntas que me ha hecho a mí la hizo a todos los observadores que él encontraba. Yo creo que bajo su punto de vista esto es normal, o sea, él es el representante de Estados Unidos, creo, más alto en ese momento, y creo que no había embajador de Estados Unidos en ese momento. No estoy seguro, no estoy seguro. Pero sin embargo, a pesar que había un embajador de Estados Unidos en Bolivia, el representante de negocios de Estados Unidos es un representante de alto nivel, de alto nivel. Sí, Entonces, entonces yo creo que sus preguntas son normales, o sí. sea, preguntar a otro que Fabio, tiene informaciones, ahí sí. te quería preguntar, porque bueno, luego que le dan el golpe a Evo, bueno, que va a México, luego acá Alberto Fernández lo aloja, un muy buen gesto el presidente argentino. Evo Morales hizo unas declaraciones que tenía que ver con que él estaba, como que tenía razón Venezuela y que había que formar milicias armadas del pueblo para proteger, digamos, la democracia. ¿Estás de acuerdo con esas declaraciones de Evo? Difícil decirlo porque yo no vivo ahí, no tengo conocimiento profundo de Bolivia, entonces lo que yo he visto es que por lo menos en La Paz, porque yo puedo hablar de lo que yo he visto, Sí. en La Paz me di cuenta que la oposición estaba más organizada, esto sí, esto sí. Cuando hablo de La Paz, hablo en la calle, en la calle. Bien, bien, Cuando hablo de oposición, o sea, perdón, cuando hablo de La Paz, me refiero a La Paz ciudad, porque bien, nosotros sabemos que la fuerza del MAS en La Paz está en el Alto, que antes era parte de La Paz, así me explicaron. Antes era toda una alcaldía, La Paz y el Alto. ajá, Luego se dividieron. La Paz es una alcaldía con su alcalde y gana la derecha. El alcalde es de derecha. El Alto, que estamos hablando de 1 millón de personas, no pocas, 1 millón de personas, el Alto es una alcaldía donde gana el MAS con porcentajes altísimos. Entonces, los que llegaron en La Paz a respaldar, digamos así, el conteo, por su mayoría llegaban del Alto. Y si no me equivoco, pero no quiero equivocarme, o sea, no me acuerdo si se bloqueó en esos días el teleférico, pero no estoy seguro si esto pasó en esos días o la semana después. O sea, para que sea más difícil que desde el Alto bajaban los partidarios del MAS y para que en La Paz ciudad solamente en la calle se iban a mirar los opositores. Seguro que esto pasó, o sea, el bloqueo por parte del alcalde, por parte de quien maneja esto, el bloqueo el paro, el bloqueo del teleférico, seguro que hubo, pero no me acuerdo si pasó antes del golpe o después del golpe,
para disminuir la presencia en La Paz Bien. de los partidarios de Evo. Pero bueno, lo que yo he visto seguramente es que en La Paz la presencia en la calle de los partidarios del gobierno no era organizada o no Sí, estaba. sí, sí. Ya. Ahora seguimos reafirmando lo organizada que está la derecha, ¿no? Y por supuesto que cuenta con recursos en dinero, ¿no? Muy vastos. ¿Vos te acordás qué estabas haciendo cuando te enteraste de la asunción de Áñez, del golpe de Estado, de toda la masacre que estaba sucediendo en Bolivia? ¿Cómo lo tomaste? Me imagino que por encima haber sido observador internacional y además alguien muy culto que sabe lo que pasa en Latinoamérica, en el mundo. Contame qué estabas haciendo, ¿te acordás? ¿Cómo fue? ¿Fue muy impactante para vos? Bueno, digamos que yo ya había regresado a mi país, porque obviamente yo no me quedé en Sí, Bolivia por semanas. Entonces yo, si no me equivoco, regresé el miércoles o el jueves después de las elecciones. Y los acontecimientos que llevaron al golpe fueron después, unos días después. Y entonces yo los leí, o sea, los vi en las redes sociales, en los medios oficiales, muy pocos, porque Bolivia Televisión o Boliviana Televisión, o sea, el canal nacional sí. fue cerrado para los manifestantes, o sea, para los opositores que entraron con fuerza ahí y cerraron todo y sacaron los periodistas. Este canal fue cerrado porque era el único canal que no estaba en favor del gobierno, pero digamos no estaba en favor de la oposición. Estaba 60%, digamos, dándole voz al gobierno, 40% a la oposición. Y tú sabes que esto a la derecha no le gusta. O sea, la derecha quiere televisiones que hablan 100% a favor de una línea política de ellos. Y entonces lo que yo vi, lo vi a la distancia, o sea, por mensajes de personas que yo había conocido allá y que me comentaban lo que estaba pasando, pero no lo viví, obviamente. Estaba en el otro lado del mundo. ¿Sabes, Fabio, que cada vez que, bueno, me estás contando estas cosas, fíjate una cosa, ¿no? Yo veo lo adelantado que fue Hugo Chávez, ¿no? Porque vos me estás hablando, y estoy hablando de acá del líder venezolano, me estás hablando de que no había casi voz para el oficialismo. Y Chávez, una de las primeras cosas que hizo fue empezar a abrir radios comunitarias, medios alternativos, automáticamente tratar de romper con el cerco mediático porque él sabía lo que le iban a hacer. De hecho, bueno, le dieron el golpe de Estado, que vos ya sabés, que también hubo una complicidad gigantesca al 100% de los medios de comunicación. Por otro lado, estamos hablando de la organización popular, que también está uno de los pilares de las patas fuertes del chavismo en Venezuela. Y bueno, y también lo de las milicias que Chávez vio, porque estamos hablando de un país, por supuesto, que es proclive a que pueda llegar a ser invadido. Entonces, fíjate cómo ha pensado en todas esas cosas y por ahí Bolivia, que quizá ahora, bueno, es un aprendizaje, por supuesto, el pueblo boliviano está ahora mucho más atento a prestarle mucha atención, ¿no? A mejorar este tipo de cosas para que no vuelvan a pasar. ¿Qué pensás? Dijiste todo. O sea, puedo solamente subrayar y firmar de acuerdo a lo que dijiste. O sea, hablan los hechos, porque en Venezuela se intentó lo mismo, ¿no? O sea, se intentó, se sigue intentando lo mismo. Pero la organización popular, y no solamente popular, de este país, de ese país, sigue defendiéndose. Obviamente los países que tienen una estructura más fuerte, más organizada en defensa del pueblo y de la verdad, son los países que mejor resiste a este ataque. Y son pocos. Son Sí. Cuba, Nicaragua y Venezuela. Otros países antes o después perdieron la batalla, que no significa perder la guerra, Sí. pero perdieron una o más batallas. Y obviamente en este momento el poder mediático es mucho porque cuando se une a las mentiras y cuando se une al hecho que todos los medios, o por lo menos el 90% de los medios, te repite lo mismo,
y te lo repite con personas famosas, con personas lindas, con actores, con deportistas, con youtubers, con personas que no son políticos. Entonces te llaman más la atención. Al final, el hombre común, la persona normal que no se dedica todos los días a la política, cae en la trampa. Yo la llamo trampa porque está hecha por mentiras, porque aquí no estamos hablando de una opinión política en contra de otra. Estamos hablando de una opinión política que maneja mentiras y las repite para que se transformen en verdad. Entonces ahí no se trata de opinión política, ahí se trata de Claro. mentiras políticas. Son dos cosas diferentes. Entonces lo que tú me preguntas, sí ha sido importante prevenir este tema, obvio que sí, hablan los hechos, como te dije. Bien, Fabio, bueno, ya llegamos al final de la entrevista. Me queda nada más que agradecerte mucho por tu tiempo. Espero, bueno, podamos encontrarnos en algún viaje, ¿no? A Venezuela, a algún lado. Y bueno, si querés decir algunas palabras finales al pueblo boliviano, que estoy seguro que muchos bolivianos van a ver esta entrevista. La palabra es primero congratularme, como si, felicitarme, Felicitarlo. felicitarlos porque la victoria de Arce, por lo menos yo, no me la imaginaba tan contundente. Y no solamente yo, porque cuando llegaron los resultados, los primeros que se sorprendieron fueron los de la derecha. O sea, no pensaban una victoria tan fuerte. Entonces, felicitarlos y ¿qué más puedo decirle? Gracias, porque cada país en Latinoamérica que demuestra fuerza, orgullo, amor por el país, por la verdad, es un ejemplo para los demás, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Entonces, gracias a Bolivia, a los bolivianos, a las bolivianas y a todos los pueblos que siguen luchando y ganando, porque si no se lucha no se gana. Esto no lo dije yo, lo dijo algo más importante, alguien más importante de todo. Bueno, muchísimas gracias, Fabio. También le mando un fuerte abrazo y saludo al pueblo boliviano y a toda la patria grande. Y les digo, suscríbanse al canal, activen la campana, métanle pulgar arriba si esta información y esta entrevista llega a más lugares y dejen los comentarios que se arme el debate. Mándenle saludos acá al compañero italiano. Y bueno, muchas gracias, Fabio.